Finalmente, es dinero de los mexicanos, ¿sí? Y hay muchas preguntas al respecto. ¿Hasta dónde se puede endeudar un gobierno? Sí, hay una ley federal que se modificó, como ya escuchábamos hace un rato, en el 2016 o 2017, que ya no permite que un gobierno o que un congreso local permita simplemente aumentar la deuda. Tiene que haber proyectos de infraestructura, no se puede meter el dinero a gasto corriente, a pagar salarios de maestros, de médicos, de personal de salud, en fin, pero bueno, no hay una rendición de cuentas clara. Vamos con Patricia Terrazas, ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y bueno, pues qué mejor que ella para que nos platique exactamente en qué términos se pueden tomar deudas en las entidades. Diputada, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a tus órdenes, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias. Pues aquí, escuchando y la verdad es que muy preocupada por el endeudamiento de muchos estados y sobre todo el mío, el de Chihuahua. A ver, una entidad, un congreso puede endeudarse lo que quiera, ¿necesita pedir algún permiso? ¿Hasta dónde puede ser esta deuda, diputada? No, mira, no se puede endeudar, te lo marca perfectamente claro el artículo 45 y 46 de la ley para que te endeudes. Por ejemplo, la fracción primera de la ley te dice que el endeudamiento puede ser un techo de endeudamiento hasta el equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición. No te puedes endeudar más del 15%. Luego también la fracción segunda te habla del endeudamiento, del endeudamiento en observación. Por ejemplo, si tienes un endeudamiento que está observado, el equivalente al 5% de los ingresos de libre disposición. Y luego, en la tercera fracción te habla del endeudamiento elevado, que tendrá un techo de financiamiento neto igual a cero. Estas tres fracciones te hablan del semáforo. Ya ves que la Secretaría de Hacienda te pone un semáforo para ver en qué parte del semáforo te encuentras. Si estás en la fracción primera, que es el semáforo verde, te puedes endeudar hasta el 15% de tus ingresos de libre disposición. Si estás en semáforo amarillo, te puedes endeudar hasta el 5% de los ingresos. Pero si ya estás en semáforo rojo, no tendrás techo de endeudamiento, no puedes endeudar más a la entidad federativa. Entonces, ahí sí son los estados que han estado en esta situación y no puedes hacer más grande la deuda que la que ya tienes. Porque al final del día no vas a lograr pagar o lo que se tenga en la entidad federativa, pues no va a ser para hacer obra ni para pagar, por ejemplo, en este momento la pandemia, y te escuchaba que en algunos estados creció la deuda. Sí. Y creció porque muchos estados tomaron la decisión de tomar deuda para poder sacar adelante el tema de la pandemia. Entonces, por ejemplo, hay estados como el mío, como el de Chihuahua, que ya no puede tener mayor endeudamiento. Y no puede tener mayor endeudamiento porque efectivamente Duarte Jaques lo dejó extremadamente endeudado. Y sí, hay muchos actos de corrupción, tiene 21 carpetas de investigación en que se gastó el dinero de los chihuahuenses, porque al final del día somos los que los vamos a tener que pagar. Y sí hay una investigación seria en el uso de los recursos y los recursos que se usaron a través de préstamos. Ya. Y por ejemplo, en ese caso, que lo conozco bien, pues se quedó endeudado todo el ingreso por el fideicomiso carretero, se quedó comprometido todo el impuesto sobre nóminas y pues muchísima deuda con proveedores. Entonces, se usó el endeudamiento, pero no precisamente para sacar adelante a Chihuahua, sino para hacer uso indebido de los recursos. Que la deuda de alguna forma no se puede meter también para gasto corriente, diputada. No, eso es definitivo, se tiene que usar para proyectos específicos. Y los proyectos específicos, pues en la mayoría de los casos puede ser la obra pública o puede ser un proyecto, por ejemplo, como la ciudad judicial o proyectos específicos. ¿Cuál es el límite de la deuda? ¿Es la capacidad de ingresos que genera el Estado?
Así es la capacidad que tiene el Estado de ingreso propio o de participaciones, porque lo que el Estado deja en garantía es básicamente las participaciones. Bien, ahora, de alguna forma, esto también se mide de acuerdo a los números de habitantes que tenga cada entidad, ¿sí? Lo que es la deuda per cápita, la deuda por cada una de las personas. Hay entidades como Nuevo León, que es, digamos, el que tiene la mayor deuda per cápita de acuerdo al número de habitantes que tienen. Sí, en este caso, porque estoy viendo el semáforo de Hacienda, lo marca en verde todavía al estado de Nuevo León. Sí, esto de alguna forma quiere decir que tiene todavía capacidad para poderse endeudar más. Así es, sí, pero también ya cuando, como te digo, si está en verde, pues todavía tiene hasta el equivalente al 15% de sus ingresos de libre disposición. Esto es, de todos los ingresos que tiene Nuevo León, puede que tiene de libre disposición, no sé, si tiene 1,000 millones de libre disposición, solo tiene el 15% para poderse endeudar. Y tendría que ir a su Congreso Estatal para que le autorizaran la deuda para que pudiera tomar el préstamo. Claro, y bueno, oye, ¿y por qué muchos estados, además de las deudas registradas ante Hacienda, muchos te piden de los llamados créditos quirografarios, que le llaman, que son créditos a corto plazo? ¿Estos son sin límite? No son sin límite, pero además, fíjate que son créditos de corto plazo. Esos créditos de corto plazo, como su nombre lo dice, pues son créditos que se tienen que estar pagando de manera muy rápida, pero además son créditos muy caros. Entonces, también las entidades federativas, cuando se comprometen a hacer esos pagos, es muy importante que se tenga el flujo para poder hacer frente a eso. Pero hay otra cosa adicional, y sobre todo ahorita en tiempo de elecciones. Todos esos créditos tienen que estar pagados cuando menos 6 meses antes de que se retire el gobernante del Estado. Entonces, también no son créditos que se vayan a heredar a las siguientes poderes ejecutivos del Estado. Entonces, también es muy importante. Pues me puedo endeudar, sí, pero lo tengo que dejar pagado antes de irme. Y esa parte, pues también tienes que medir la capacidad de pago. Entonces, son caros, los tienes que pagar a corto plazo y además el tercer ingrediente es que lo tienes que pagar antes de acabar con tus funciones como gobernador. Claro. Finalmente, diputada, a ver, el tema de la rendición de cuentas, y ya lo mencionabas, o sea, vemos como muchas entidades, muchos gobiernos, muchos congresos han autorizado deuda, sí, como ya lo mencionabas, el caso de Chihuahua, de donde tú eres originaria, sí, y el de Coahuila y el de muchas otras entidades que se han utilizado recursos que no queda claro su destino, pero sin embargo no vemos tampoco sanciones o créditos fiscales para que regresen el dinero desviado. Bueno, en Chihuahua sí hay acciones muy concretas. De hecho, la acción concreta es la que se emprendió cuando llega el gobernador Javier Corral Jurado al gobierno del estado y se arman las carpetas, y ahorita está detenido Duarte Jaques. Está detenido en Miami, pero está con un proceso de extradición a México. Entonces, además de él, fíjate que se siguieron las carpetas, no nada más a él, sino al equipo que formaba parte de su administración, y ahorita hay más de 40 personas detenidas por corrupción en el estado de Chihuahua. Yo sé que son pocos los estados y pocos las decisiones que se han tomado en este sentido, pero en el caso de Chihuahua en particular sí se ha tomado decisiones contra la corrupción. ¿Y el dinero? Pero se tendría que hacer en todo el país porque pues hay muchos estados que tienen deuda y hay muchos malos manejos de los recursos de los mexicanos, y pues la corrupción ha sido demasiado descarada y ha sido demasiado fuerte. Es algo, y es algo que no ha cambiado, es algo que en este momento seguimos sufriendo de corrupción en el país. Claro, y recuperar el dinero, diputada, que me parece que también... Bueno, en Chihuahua se ha hecho una recuperación importante del dinero, falta muchísimo por hacer, pero pues se habla casi de 2,000 millones de pesos que ya se han recuperado. Hay otras cantidades también importantes en créditos fiscales, porque además
pues se ha comprobado que hay empresas fantasmas y que esas empresas fantasmas solo se utilizaron para sacar el dinero de los chihuahuenses. Y bueno, pues también se ha regresado. Hay otros personajes que han regresado el dinero, que se les ha comprobado que se les entregó dinero del erario estatal, y se les ha pedido que hagan el resarcimiento del daño, y sí ha habido un resarcimiento del daño. Entonces ha habido varias cosas que han sucedido que ojalá y sucedieran en México, no nada más en Chihuahua. Claro, desde luego. Diputada, te agradezco esta charla para Mega Noticias. Gracias, buenas tardes. Al contrario, me dio gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ahí tiene usted parte de la información esta charla.